Bueno amigos, tengan ustedes muy buenas noches. La sesión pasada, básicamente nos faltaron algunas diapositivas que tienen que ver con el trabajo en equipo, el autodesarrollo, el desarrollo personal, el autodesarrollo, el desarrollo del equipo, ¿no? Y de cómo la contribución que hace un líder cuando tiene muy claro lo que quiere aportar, te lleva a que el trabajo en equipo sea más fácil de manejar, te lleva a que te autodesarrolles de forma más efectiva, porque cuando no te concentras en la contribución, es bien difícil que la persona se autodesarrolle, que tenga un perfil de desarrollo personal, ¿no? Eh, Estamos ya en la tercera sesión, pero fueron los últimos temas que me gustaría así muy rápidamente comentarles de lo que significó la segunda sesión, que es la primera práctica, porque este diplomado, como ya lo explicamos al inicio del diplomado, tiene 5 hábitos, ¿no? 5 hábitos, 5 prácticas o 5 disciplinas que son sinónimos, ¿no? La primera práctica, el primer hábito, la primera disciplina es hacerse la pregunta, ¿qué puedo aportar? ¿No? Y cuando tú defines qué puedes aportar, definitivamente es más fácil que maneje los equipos porque sabes qué es lo que quieres. El gran problema de la mayoría de gerentes es que no saben qué es lo que quieren. El querer muchas cosas es una clara definición de que no sabes qué es lo que quieres. Cuando tú sabes qué quieres aportar, imprimes eh, digamos, esa entusiasmo, esa información, ese requerimiento, esa necesidad para la organización, eso hace que las relaciones entre el gerente, sus subalternos, entre los mismos subalternos, cuando se concentran en la contribución, las relaciones sean unas relaciones productivas, sean unas relaciones de trabajo. Y esto significa de que la interacción en el trabajo entre el equipo, entre las personas que están alrededor de la gerencia, va a tener un norte, va a ser productivas porque su conversación, su relación, su aporte, su trabajo tiene un sentido, sabe a dónde va, sabe qué es lo que quiere. Y eso necesariamente lo imprime el gerente. Y cuando se sabe la contribución que se quiere realizar en la organización, definitivamente también el trabajo en equipo se hace factible, se hace flexible, se hace más fácil, ¿no? Cuando la gente tiene muchas cosas en mente y en realidad no está emocionada con el tema de la contribución, no ha habido ese trabajo mediático, digamos, ese trabajo, digámoslo, marquetero que tiene que hacer el gerente en su gente, esa motivación por esa contribución, el trabajo en equipo también se torna muchas veces en un caos, en trabajo improductivo, porque ni el mismo gerente sabe qué es lo que se quiere contribuir, ¿no? Y por supuesto, cuando el gerente, el líder sabe cuál va a ser la contribución, el autodesarrollo es más fácil, o sea, la preparación que tú como especialista eh, va a ser mucho más, digámoslo, perdón, va a ser mucho más productiva, porque si la contribución es, digamos, mejorar el tema de la comunicación de la organización con los usuarios para un hospital y hacerlo más flexible, entonces, si esa es una contribución que se quiere lograr en todo el año, eso obliga al subalterno, al trabajador, al que forma parte del equipo, a capacitarse sobre esos temas, a leer más sobre esos temas, a aprender más sobre esos temas. Entonces, la misma fuerza de la contribución del gerente te ayuda al autodesarrollo, ¿no? A la autoformación, al desarrollo personal. Ustedes quizás habrán escuchado, a muchísima gente, particularmente a mí me ha pasado, como
cuando comenzamos el diplomado les conté humildemente una experiencia que yo tuve con la gente de la SNB, que es una agencia de cooperación para el desarrollo del gobierno holandés de Países Bajos, la SNB. Yo tuve la oportunidad saliendo de la universidad de trabajar con un equipo de ingenieros holandeses, ¿no? Aprendí muchísimo del tema de proyectos, porque la misma contribución que yo lo tenía claro, lo querían realizar, me obligó a leer para poder cumplir, ¿no? Me obligó a estudiar, me obligó a escuchar más, me obligó a preguntar más al equipo y aprendí tanto de proyectos como quizás hubiese aprendido, no lo hubiese aprendido en una maestría, ¿no? Aprendí muchísimo el tema de gestionar un proyecto, la importancia de un proyecto y es más, ahí me gustó el tema de trabajar proyectos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque yo vi que en esa época quizás no lo entendía como lo entiendo ahora y les estoy, digamos, transmitiendo estas ideas, estos consejos, pero yo sentía del tema de la contribución que quería hacer ese proyecto a la costa norte del Perú, ¿no? Todo ese equipo de profesionales que trabajaban, todos esos recursos que se destinaban, yo sentía la contribución que querían y a eso nos guiaba el líder del proyecto. Bueno, que no era un gerente, pero era un director, ¿no? Y este diplomado es válido, sea gerente, sea ejecutivo, sea director, sea presidente, sea alcalde, sea presidente de la nación, sea el líder que sea administrador. Los principios son válidos para cualquiera de ellos. Pero esa contribución que la tenían clara y que nos llevaban a nosotros a trabajar hacia ello, me llevó a aprender, a mi autodesarrollo, a mi autoformación, ¿no? Aprendí muchísimo. Y lo he podido comparar porque después he trabajado también en otras organizaciones donde la organización caminaba porque ya había tenido su despegue, pero caminaba, como se dice, en piloto automático y no aprendí mucho porque no nos obligó el líder o la persona que lideraba esa organización, ¿no? Nos obligó, lo que nos obligaba era la rutina, ¿no? Entonces no había el compromiso, esa preocupación de aprender, de leer, de conversar permanentemente sobre lo que uno hacía o sobre cómo se podía mejorar las cosas para lograr la contribución que uno quería, ¿no? Entonces, eso es lo que nos faltó conversar la sesión pasada por un tema técnico, como ya lo explicó el ingeniero Cromwell, se fue la comunicación, y eso es lo último que faltaba, ¿no? La sesión pasada fue la primera práctica, el primer hábito, ¿no? Que es, ¿qué puedo aportar? Debemos comenzar con la pregunta, ¿qué puedo aportar, no? Que es la primera práctica, el primer hábito. Un gerente, un ejecutivo es lo primero que tiene que hacerse, tiene que llevar en su cabeza, ¿qué es lo que quiero aportar? Ya yo vengo a trabajar acá, ¿qué es lo que quiero aportar? Muy bien, cuando tú tienes claro qué es lo que quieres aportar y te comprometes en eso, y eso es lo que tiene que estar en tu cabeza permanentemente, para que logres eso, tienes que comenzar a desarrollar esta segunda práctica, ¿no? Que la vamos a ver el día de hoy, que es cómo puedo controlar mi tiempo, cómo puedo gerenciar, cómo puedo administrar mi tiempo, ¿no? Que es un tema valioso y es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿no? Todos los gerentes, todos los ejecutivos inician sus tareas planificando su trabajo, ¿no? O sea, lo que van a hacer lo planifican, sea que lo hagan en papel, sea que lo hagan en la mente, ¿no? Y esto, por supuesto, puede ser algo muy obvio, muy razonable, ¿no? Sin embargo, lo malo es que rara vez da resultado. O sea, tú cuando inicias un trabajo, ¿no? Cuando vas a trabajar, tú dices, bueno, mira, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, al mediodía tengo que hacer esto, en la tarde tengo que hacer lo otro, y tienes muchos planes de qué es lo que vas a hacer. Y inicias el día laboral muy optimista. Es más, a veces los lunes dices, esta semana voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a hacer lo otro y voy a hacer lo otro. Y tienes un plan, algunos lo tienen en papel, que es lo ideal, lo adecuado, ¿no? Es lo ideal y lo adecuado. Otros lo tienen en la cabeza porque creen que lo pueden manejar más fácil y es un error muy grande. Sin embargo, ustedes mismos, por la edad que tienen de trabajo,
se habrán podido dar cuenta que cuando esos ejecutivos, sean administradores, gerentes, directores, piensan en voz alta y les comentan sobre sus planes que tienen en el día o en la semana, al finalizar el día o al finalizar la semana, es muy común que tú los escuches diciendo, puchas, no pude hacer esto, me faltó hacer esto, no pude hacer lo otro, todavía me falta esto, y casi le falta más del 70% de lo que había planificado. Eso es lo normal, ¿no? Y los que apuntan en papel se quedan las ideas en el papel, ¿no? Y todo termina como buenas intenciones, ¿no? Y muy pocas veces se convierten en logros. Eso es lo común. Yo me canso de ver a la gente de escucharla, de decir, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y al final dice, uy, nos faltó tiempo, ¿no? Y eso es lo de siempre, y eso es lo común. Pero tú quizás nunca te has puesto a pensar y decir, en realidad nos faltó tiempo, en realidad te faltó tiempo, en realidad le faltó tiempo, o otro es el problema. Ese es el punto que el día de hoy vamos a trabajar como un tema de hábito mental que tiene todo ejecutivo eficaz. Y como hemos dicho, un ejecutivo eficaz es un ejecutivo que hace grandes cosas, es un ejecutivo muy requerido en todas las organizaciones, un ejecutivo exitoso, un gerente exitoso, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que entender es que todo ejecutivo eficaz, antes de actuar, verifica su tiempo. Y todo ejecutivo eficaz, cuando comienza a actuar, intenta manejar el tiempo y elimina toda demanda improductiva de él. Y eso es lo que la mayoría dice, yo ya voy a dejar muchas cosas que... Pero eso es lo que lo dice después el mismo remolino del frenesí del trabajo te arrastra a cosas improductivas. Y tienes que ir entendiendo desde aquí, ya te digo, de que lo que más arrastra a un ejecutivo, a un gerente, es las cosas improductivas, ¿no? Porque la mayoría de gente está en esas cosas improductivas y ellos mismos te arrastran, ¿no? Entonces, todo ejecutivo eficaz, antes de actuar, tiene que verificar su tiempo, tiene que intentar manejarlo y tiene que eliminar toda demanda improductiva de ese tiempo para finalmente consolidarlo, ¿no? Si esa es la tarea que tiene que tener un ejecutivo, la pregunta es, ¿y cuál es el proceso clave de manejo del tiempo, no? Hay un proceso, ¿no? Que consta de 3 partes. Si esto no se hace, es casi imposible manejar o controlar el tiempo. Aquí es algo que me gustaría decirles, que esto no es una simple información, ¿no? Esta es una información clave que se tiene que realizar si el ejecutivo quiere manejar su tiempo, porque si lo quiere manejar mentalmente, yo me animo a decirte que es casi un imposible. Son poquísimas las personas, poquísimas que pueden manejar su tiempo mentalmente. Muy, muy pocas, ¿no? Entonces, si no manejas tu tiempo siguiendo este proceso, no lo vas a poder controlar. ¿Y cuál es este proceso? Bueno, son tres partes de este proceso clave, ¿no? El registro, ¿no? El registro del tiempo, el manejo del tiempo y la consolidación del tiempo. ¿Y qué significa cada una de estas partes? Es lo que vamos a ver, ¿no? Bueno, cuando tú dices y hablas de registro, cuando un ejecutivo quiere manejar su tiempo, lo primero que tiene que hacer es tratar de registrarlo. Hay un problema ahí en la mente de todo ser humano de que en lo que es el tema del tiempo, de las actividades que uno realice, mentalmente es casi imperceptible darse cuenta dónde ganas tiempo y dónde lo pierdes tontamente, ¿no? Entonces, lo primero que se aconseja es registrar el tiempo. Y eso lo puedes hacer una semana, ¿no? No es necesario que lo hagas todos los días. ¿Y qué se entiende por registro de tiempo? Que cada hora o cada 2 horas, ¿no? De tu actuar, tú hagas un retroceso mental, es decir, entraste al trabajo a las 7 de la mañana o a las 8 de la mañana y luego a las 10, haces una pausa o ves el momento exacto y en un cuaderno de notas tú comienzas a registrar, bueno, ¿qué hice?
Bueno, a ver, ingresé a las 8, saludé. ¿Cuánto tiempo me pasó eso? Bueno, creo que como media hora. Bueno, saludé media hora. Luego, ¿qué hice a partir de las 8:30? Bueno, revisé documentos, revisé correos. Y luego, ¿qué hice? Y comienzas a registrar, ¿no? Todo el tiempo. Y así, pasan 2 horas más o 3 horas más y lo vuelves a registrar. Eso es lo que se aconseja para que tú analices dónde se te va el mayor tiempo. El ser humano cree que sabe dónde se le va el mayor tiempo, pero es falso, es una mentira, es un autoengaño que se hace. Se recuerda algunas cosas y cree que eso es todo, pero no. Esta técnica es lo mismo para el registro de cuánto gasto. No, si yo sé cuánto gasto, pero si tú haces el registro de cuánto gastas desde un sol hasta los 100,000 soles que haces diario, te vas a sorprender en las cosas que gastas y puedes reestructurar tu gasto y ahorrar mucho, ¿no? La mayoría lo escucha, no le da el peso que debería darle y lo deja ahí, ¿no? Dije, sí, pero no sabes lo poderoso que es para poder tomar decisiones, ¿no? Lo mismo sucede con el tiempo, ¿no? Y yo cuando hice esto, porque yo lo hago siempre, cada 6 meses, cada año, porque cambia los costumbres, los hábitos, este, cuando lo hago, y lo hago por una semana para saber, ¿no? Realmente es como un diagnóstico que hago, cómo estoy gastando mi tiempo, ¿no? Y cada vez me sorprendo, ¿no? Porque la primera vez que lo hice, donde más tiempo gastaba es revisando mis WhatsApps, ¿no? Y yo lo apuntaba cada hora, decía, he hecho esto, 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 esto. Y luego cuando sumé, claro, si yo digo, no, he revisado unas veces el WhatsApp, pero cuando tú lo sumas al día, al terminar el día, te vas a dar cuenta cuál es lo que te lleva más tiempo. Y por supuesto, cuando tú te das cuenta de qué es lo que te lleva más tiempo, este, tú te das cuenta y dices, increíble, ¿cómo puedo perder tanto tiempo ahí, no? ¿No? Y eso te lleva a decir, por eso no pude hacer lo otro, por eso no pude hacer lo otro. Pasados un año, he vuelto a hacer este registro de tiempo, lo hago por una semana, 7 días, y me doy cuenta después que cuando yo estaba en un trabajo ya más digamos, más ejecutivo, la mayor pérdida de tiempo era con personas, ¿no? Que llegaban a la oficina a querer tener una reunión, que es importante, pero que en realidad no me dejaban avanzar. Al hacer esto, tomé la decisión de que cuando quería trabajar el tema de monitoreo de actividades que se estaban realizando, lo hacía en un lugar alejado de la oficina, ¿no? Porque si no, no me iban a permitir estas personas que siempre llegaban, concentrarme, ¿no? Gracias a eso pude avanzar bastante, ¿no? Entonces, cuando tú registras tu tiempo, te das con la sorpresa de muchísimas cosas y evalúas, ¿no? En qué gastas más tu tiempo, en qué gastas menos, ¿no? Y te das cuenta de si las actividades en las que gastas tu tiempo son realmente las que van a tener un impacto en tu contribución, ¿no? Eso es lo fundamental. Al registrar tu tiempo, vas a tener una información. Esa información te va a permitir manejar tu tiempo. Y luego terminas consolidando. Consolidando el tiempo significa que tú dices, bueno, para leer mis WhatsApps voy a leer solamente unos minutos cada 3 horas o después de cada sesión, después de cada jornada, o reuniones solamente voy a tener tales horas, o voy a atender las llamadas tales horas, o voy a hacer los informes solamente tales horas, o voy a leer notificaciones tales horas. Y eso te permite consolidar tu tiempo para lo realmente importante. Y tú dices, no, de todo esto yo me voy a sentar y voy a hacer esto. Estas actividades que sí van a tener un impacto significativo en la contribución que yo quiero dejar. Entonces, eso te permite consolidar tu tiempo, porque consolidar tu tiempo es ver cuáles son los bloques de tiempo que tú realmente vas a tener para que tú los puedas trabajar y puedas generar una contribución para tu organización, ¿no? Este es todo el proceso de la clave del manejo del tiempo, ¿no? Y hacer esto es fundamental porque el tiempo es un factor límite, ¿no?
si nos ponemos a analizar entre los recursos, capital, los recursos naturales, la tecnología, los recursos humanos, podemos llegar a la conclusión que el tiempo es el recurso más escaso, ¿no? Es más, podemos comprar más capital, podemos comprar más recursos naturales, más tecnología, ¿no? Más recurso humano, pero que lo que no podemos comprar es el tiempo, por eso es el recurso más escaso, ¿no? Entre el tiempo y el dinero abunda, ¿no? El tiempo no, nadie te puede vender tiempo, para ti es decir, ¿no? Te pueden vender su tiempo, sí, es la estrategia del trabajador, ¿no? A las personas y al dinero se les puede contratar, las puedes alquilar, al tiempo no puedes hacerle eso, ¿no? El tiempo pasó y ya pasó, no lo puedes retroceder. No se puede aumentar la demanda del tiempo, ¿no? No puedes decir, a ver, en este día voy a necesitar más tiempo, ¿no? Voy a hacerlo elástico el tiempo, ¿no? A diferencia del dinero, ¿no? A las personas. Y el tiempo es totalmente perecedero, ¿no? No puedes decir, a ver, esta hora de este día la voy a guardar para el día de mañana. No, no se puede hacer eso. Ya pasó la hora, ya pasó, ya no puedes retroceder y cogerte la hora, ¿no? Que sí puedes hacerlo con el dinero, ¿no? Tú dices, bueno, estos 10 soles no los voy a gastar hoy, los voy a gastar mañana. Y los dejas ahí, mañana regresas y vas a encontrar los 10 soles ahí, ¿no? Con el tiempo no se puede hacer esto, ¿no? Igual, no los puedes guardar, ¿no? No los puedes almacenar. El tiempo no puede ser almacenado, ¿no? El tiempo es irreemplazable, ¿no? Tú puedes reemplazar el cobre por aluminio, pero el tiempo no se puede reemplazar. Y lo otro es que el tiempo es un recurso que está en todo, en toda la actividad, en todas las actividades del ser humano, ¿no? Toda cosa requiere tiempo. Es el único requisito verdaderamente universal. Toda, la, toda labor, toda labor requiere tiempo para ser realizada, ¿no? Y finalmente, el ser humano está mal dotado para manejar el tiempo. Bueno, esta es la verdad más concluyente que les puedo decir en estos momentos, ¿no? El ser humano está mal dotado para manejar el tiempo, o sea, nuestros instintos, nuestra intuición, nuestro nivel de conciencia, digámoslo así, no es el adecuado para darnos cuenta de forma así severa y alarmante de cómo nosotros como seres humanos desperdiciamos el tiempo, aunque les parezca mentira. Eso ya está, eso es un estudio concluyente. El ser humano está mal dotado para manejar el tiempo. Perdemos el tiempo de forma alarmante, ¿no? Ahora, eh, la gran mayoría de la gente dice, no, yo puedo manejar mi tiempo y bueno, yo sí tengo claro en mi mente lo que hago, lo que tengo que hacer y hasta cuánto. Y yo te voy a decir algo, ¿no? Porque los estudios lo han demostrado. Si tú confías en tu memoria, en tu mente, no podrás calcular el tiempo a transcurrir, ¿no? El ejecutivo eficaz sabe que para manejar su tiempo debe conocer previamente su empleo exacto. El ejecutivo tiene que registrar su tiempo, poner la pauta de qué es lo que debe realizar. Y para esto, amigos, tiene que utilizar lápiz y papel, ¿no? Porque si el ejecutivo confía solamente en su memoria, no va a poder calcular el tiempo transcurrido, ¿no? De lo que se necesita. Si esto es así, lo primero que debemos ver es cuáles serían las demandas del tiempo para el gerente ejecutivo. Bueno, ¿cuáles son las demandas que se le generan al gerente o al ejecutivo por el uso del tiempo, ¿no? La principal presión que tiene todo ejecutivo por el uso del tiempo es el uso del tiempo improductivo, ¿no? Y acá hay 5 verdades que las tienen que tener en cuenta, ¿no? Y me imagino que contra esto tiene que luchar la que el día de hoy ya es la electa presidenta de la República del Perú, ¿no? La señora Keiko Fujimori, ¿no? Mientras más alto es tu cargo, mientras más alto es el cargo del Ejecutivo, mayores son las exigencias sobre su tiempo. Y esto es cierto, ¿no?
mientras tu cargo sea más alto, las exigencias sobre el tiempo, es decir, la gente que depende de ti, la gente externamente, más te va a exigir a ti, y al exigirte a ti, definitivamente va a exigir tu tiempo, ¿no? Dedicar tiempo para atender a un funcionario importante requiere tiempo, ¿no? Este, a veces vamos a suponer que eres gerente y llega el gerente de un programa social o llega el gerente de algún fondo del Estado. Llega de improviso, tú no lo tenías programado. Entonces, y tú estás ahí, tú tienes que atenderlo porque está en el escalafón, está de tu nivel. Él quiere conversar no con el subalterno, él quiere conversar con el gerente porque algo le tiene que decir, ¿no? Entonces, te va a dedicar tiempo, te va a quitar tiempo. Entonces, como te decía al inicio, el gerente, el ejecutivo, siempre está perdiendo el tiempo, no porque quiere, sino porque hay cosas que te van a jalar ese tiempo, ¿no? Y luego están los superiores, los ejecutivos superiores, tus jefes, ¿no? O los inferiores, ¿no? Te van a demandar tu tiempo porque tú eres un eslabón clave, ¿no? Si eres el máximo ejecutivo, van a estar los de abajo, ¿no? Porque tus otros gerentes, tus otros administradores, van a querer algo, van a querer tomar una decisión o tienen un problema y lo necesitan conversar contigo. Ellos te van a quitar, digamos, entre comillas, tu tiempo, ¿no? Entonces, y quizás vayan a buscarte por cosas que son de la empresa, de la institución, de la organización, pero que quizás están muy alejadas a la contribución que quieres realizar. Necesariamente los tienes que atender, ¿no? Por eso podemos decir que el tiempo de todo ejecutivo es un recurso estratégico y justo porque es un recurso estratégico lo tienes que manejar con estrategia, porque si no, al final vas a estar muy ocupado pero todo ese tiempo de tu ocupación lo vas a dedicar a cosas que no son productivas, improductivas. Entonces, como resumen de este punto, el ejecutivo se estima que el 50% de su tiempo se va a ir en cosas que quizás no tienen que ver con la contribución. Entonces, tú lo que tienes que tratar es ese 50% restante que no te jale los diversos factores que no te jalen a que sigas dedicando tiempo a cosas que no van directamente a la contribución, sino que ese 50% te pongas serio, te pongas firme y lo dediques al trabajo que realmente tú sabes va a significar para la contribución. Pero lo maravilloso de eso es que tú al dedicarlo al trabajo para la contribución vas a arrastrar al resto del equipo, al resto de la organización también a que trabajen por el tema de la organización, ¿no? Que implica la contribución. Bueno, aquí tenemos, vamos a hacer un símil, una comparación entre el trabajo intelectual, que se refiere a los ejecutivos, vis el trabajo manual, ¿no? Bueno, como ya lo dijimos en la sesión anterior, el trabajo intelectual, el trabajo ejecutivo, no puede ser medido como el trabajo manual. El trabajo manual sí puede ser medido, ¿no? El trabajo manual, tú puedes decir, bueno, eh, a ver, ¿cuántos zapatos has cosido el día de hoy? ¿Cuántas camisas has cosido el día de hoy? ¿Cuántos pantalones has hecho el corte el día de hoy? ¿No? Y si estás produciendo, eh, procesando alguna fruta, ¿no? ¿Cuántas frutas has procesado? O sea, el trabajo manual se puede medir, ¿no? Pero el trabajo intelectual no lo puedes medir, solamente puedes ver el resultado final. Y esta situación, que puede parecer muy simple, realmente es, digamos, la trampa que lleva al ejecutivo a perder su tiempo, porque como tú no puedes medir el trabajo del ejecutivo, del intelectual, tú no lo puedes medir, ¿no? Entonces, no sabes si está siendo productivo o está siendo improductivo, ¿no? No lo puedes medir, ¿no? Él mismo.
Él se puede ver viendo reuniones, coordinando, visitando, saliendo, haciendo informes, pero en realidad no sabe si realmente está siendo productivo su trabajo. Entonces, esta es una trampa muy, muy peligrosa para el Ejecutivo, que al final de su gestión, al final de un año, 2 años, lleva a que el que te contrató o la gente que está a tu alrededor o la gente que depende de tu trabajo diga, este pata ya lleva 2 años, ustedes han escuchado esa frase, ¿no? Y no hace nada, porque esa gente quiere ver resultados tangibles, la contribución. ¿No? Y tú puedes decir, pero ¿cómo me pueden decir que no hago nada si estoy desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche? Lo que sucede es que estás en trabajo improductivo, ¿no? Lo otro es que no lo puedes corregir, por eso el ejecutivo se manda solo, ¿no? Ni el jefe lo puede corregir porque lo puede ver sentado, leyendo, escribiendo, haciendo su informe, coordinando en una reunión. No le puedes decir qué debe hacer, ¿no? Ese es el otro problema. A un ejecutivo tú no le puedes decir qué debe hacer, ¿no? Un alcalde no le puede decir al gerente qué debe hacer, no le puede decir, oye, mira, ponte a hacer esto porque eh, eh, él tiene una autonomía. No es que no tenga la autoridad, tiene la autoridad, pero no le puede decir, como si un trabajador manual, no le puede decir, mira, haz más rápido los zapatos, ¿no? Quizá a lo mucho que puede decirle hoy, apresúrate con el informe, ¿no? Pero en realidad, para su contribución total que hace un gerente, en el caso de una municipalidad o en el caso de un gobernador regional, no le puede decir, mire, gerente, avance en esto. Quizás le puede decir, queremos avanzar el proyecto, pero en todo su trabajo, no le puede decir qué debe hacer, ¿no? No le puede decir cómo hacer el informe, no le puede decir cómo negociar, no le puede decir cómo coordinar con la gente. Eso lo tiene que hacer él y se confía en él. La confianza está en él y él tiene que ser lo más honesto posible para que haga lo que tiene que hacer. Es por eso que los gerentes, los responsables de organizaciones, los administradores, los directores, pueden estar 1 año, 2 años, 3 años, y luego de eso recién lo puedes evaluar. Dice, mire, ya tiene 3 años y prácticamente no ha hecho nada. Entonces, pero a un gerente que recién ingresa no le puedes decir eso, como un trabajador manual que lo contratas para que haga zapatos y mira, tienes una semana, no te veo ni un zapato. Ahí es más fácil, ¿no? Pero a un ejecutivo no le puedes decir, mira, ya tienes una semana y todavía no. No, porque él necesita más tiempo. Lo ves que asiste, lo ves que va, pero es bien difícil medir su producción, porque su producción es intelectual, ¿no? Y necesita de muchos recursos y su producción se va a ver al final en el impacto de toda la gestión, ¿no? Tampoco podemos sentarnos a ver cómo está haciendo las cosas, ¿no? Sino que, caballero, tenemos que confiar en ellos, ¿no? Como a una persona que quizás está pintando y tú te sientas, ah, ya, qué bien, ah, ya, te falta pintar acá, ¿no? Te falta pintar allá. Sí, 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 me falta. ¿Y en cuánto lo acabarás? No, ya en 2 horas lo acabo esta parte de pintar. A él sí, porque es un trabajador manual, pero un ejecutivo no te puede sentar y ver qué es lo que está haciendo. Te puedes sentar y lo ves, está haciendo sus informes, pero lo que te quiere decir con esto es que no puede decir qué ha avanzado y qué no ha avanzado, ¿no? A eso se refiere. A un operario le podemos decir, usted debe producir 100 tornillos, pero yo solo cuento 65. Claro, lo puedes medir, ¿no? Ahorita hay 65 tornillos, pero tienes que producir 100. Pero un ejecutivo no, porque él produce ideas, coordinaciones, ¿no? Él produce soluciones, él produce motivación, él produce avance, ¿no? Y eso no lo puedes medir, ¿no? El ejecutivo se autogobierna. ¿Qué significa se autogobierna? Que él hace lo que tiene que hacer, ¿no? Y si lo que tiene que hacer no lo hace, tampoco lo puedes, no te puedes dar cuenta, porque tú lo que ves es una persona que llega al trabajo, está sentada en su oficina, se para, quizás ese ejecutivo lo ves hablando por teléfono y le está hablando a sus enamoradas, a su esposa, a sus amigos, y está coordinando con ellos, y quizás no está haciendo nada del trabajo. Pero tú lo ves ahí y no puedes saber realmente. Quizás está en su computadora y está jugando solitario, está jugando una partida de ajedrez. No lo puedes controlar, él se autogobierna.
Y ese es el otro tema de los ejecutivos, ¿no? Es por eso que hay tanto fracaso de ejecutivos que no avanzan como deberían avanzar, no hacen lo que deberían hacer, ¿no? Al final, como el ejecutivo se autogobierna, lo único que puede saber o ver son los logros que se esperan de él, ¿no? Y eso se ve siempre al final. Es por eso, amigos, que ustedes como futuros, o quizás ya tienen algún cargo ejecutivo, ustedes en lo único que tienen que concentrarse es en los resultados y las metas. Ustedes han visto, quizás han escuchado a gente que es gerente y dice, a mí lo que me interesa es cumplir la meta, a mí lo que me interesa es cumplir los resultados, ¿no? Bueno, una de las cajas más que ha crecido más en los últimos 20 años, si no me equivoco, es la caja de Arequipa. Y bueno, yo tuve la oportunidad 2 veces de participar en una reunión con el CEO, digamos, de la caja, famoso en el Perú, y en toda su conversación lo único que hablaba era de resultados. Medía la participación de la gente de su empresa, de su organización, medía su participación en función a los resultados, ¿no? Este, y, y yo me daba cuenta de eso, quizás eso no era perceptible para muchos, ¿no? Pero como yo entiendo de las prácticas de todo ejecutivo para ser eficiente, yo lo escuchaba y decía, ah, interesante, este tipo habla de resultados, habla de metas, habla de objetivos, y cuando alguien hablaba de su equipo, siempre lo buscaba que lo que hablaba lo relacione con sus resultados. Ya, pero con lo que estás diciendo, ¿cómo vas a lograr? ¿Cómo eso te ayuda a lograr el resultado que queremos? Y lo llevaba a aterrizar ahí, ¿no? A que tenga resultados. Y es que un ejecutivo eficaz, alguien que ha podido llevar a una organización a avanzar muchísimo referente a las otras organizaciones, porque se está viendo el tema de los resultados, ¿no? Y en eso debe pensar el ejecutivo, ¿no? En los resultados, las metas, ¿no? Por eso, su trabajo siempre es ahorrar tiempo para observar desde su quehacer diario y ver el acompañamiento y avance de los resultados. ¿Observarán a quién? ¿A quién? Al equipo que maneja, ¿no? Ese va a ser su quehacer diario, ¿no? Va a acompañar y ver el avance hacia los resultados, ¿no? Eso es lo que tiene que hacer un ejecutivo, ¿no? Desde su área, de su especialidad, mirar el ámbito exterior, que es donde realmente se ejecuta, porque los resultados están afuera, ¿no? Afuera se generan los resultados, ¿no? Entonces, desde donde él esté, tiene que mirar hacia el exterior y ver si se está avanzando, si no se está avanzando, cuáles son los problemas, cuáles son las limitaciones, qué hacer para solucionar esos problemas, qué hacer para solucionar esas limitaciones. Y ese es su trabajo de él, de nadie más, es su trabajo del ejecutivo. Su trabajo del ejecutivo no es hacer informes, no es tener reuniones permanentemente, no escuchar las quejas. No estoy diciendo que no lo debe hacer, pero ese no es su trabajo. Su trabajo es observar su quehacer diario para acompañar el avance hacia los resultados. Salir afuera y ver si realmente se está ejecutando lo que él se necesita o quiere que se ejecute. Ese es el trabajo de un ejecutivo. Bueno, si esa es la labor de un ejecutivo, ¿cuáles serían las preguntas claves que todo ejecutivo debe hacer para lograr resultados? Bueno, ¿cuáles serían las preguntas claves que el ejecutivo debe hacer para lograr resultados? La primera es, ¿qué debemos nosotros saber sobre tu trabajo? Es decir, esta pregunta es la que un ejecutivo le tiene que hacer a su subalterno, ¿no? Llamarlo y decirle, mira, ¿qué debemos nosotros saber sobre tu trabajo? Porque el ejecutivo obtiene resultados a través de quién? ¿Alguien me puede decir? Todo ejecutivo obtiene resultados a través de quién? ¿Alguien me puede responder? De su equipo de trabajo. Exactamente, ¿no? O sea, su equipo de trabajo, sus subalternos son los que le generan los resultados. Entonces, la primera labor del ejecutivo es decirle,
¿qué debemos nosotros o qué debo saber yo sobre tu trabajo? ¿Y qué significa esta pregunta? Es decir, tu trabajo que estás haciendo tiene alguna limitación. Eh, el trabajo que estás haciendo, ¿crees que ayuda a la contribución de lo que queremos realizar? ¿Tu trabajo realmente debe cambiar o está bien tu trabajo? Y no es una pregunta que lo haces una sola vez, no es una pregunta que le vas a hacer permanentemente. Es decir, el ejecutivo debe conocer cada vez más sobre el trabajo, valga la redundancia, de su trabajador, ¿no? ¿Qué debemos nosotros saber sobre tu trabajo? Significa, ¿qué debo saber yo sobre el trabajo que estás realizando? ¿No? Se tiene que mejorar algo, está fallando algo. Este, Cuando un ejecutivo hace esta pregunta, se da con la sorpresa de que hay muchas cosas que a veces, porque a veces los puestos de trabajo han sido diseñados y te piden muchas cosas, y cuando tú le das esa confianza, y más que confianza, lo obligas a pensar y lo obligas a sacar esa información que él lo tiene, pero que muchas veces no se atreve a decirlo, te vas a encontrar con la sorpresa que muchos trabajadores te dicen, pero mire, jefe, mire, gerente o como te quiera llamar, ¿no? A mí me piden que haga A, B, C, pero yo veo que el A, B, C ya no tiene sentido. Entonces, ¿por qué lo haces? Tú le vas a decir, porque bueno, eso es lo que me ordenan. Y ahí es donde comienzas tú a enterarte. Pero ¿por qué no tiene sentido? ¿Por qué? Porque esto lo hacemos y esa información nadie la tiene, o nadie la quiere, nadie la desea, o es una actividad que no tiene sentido porque ya no hay el beneficiario o los beneficiarios que la necesitaban. Entonces te vas a encontrar con eso porque entiendan que las tareas, las funciones van evolucionando, van cambiando y una empresa es como un ser viva, se va adaptando. Pero en esa adaptación se quedan obligaciones y tareas que ya no deberían existir, pero que se siguen haciendo. Pero ningún ejecutivo le hace la pregunta adecuada y decirle, mira, ¿qué debemos saber sobre lo que estás haciendo? O sea, ¿cómo lo haces? ¿Por qué lo haces así? ¿Para qué lo haces? ¿Lo deberías hacer mejor? Etcétera, etcétera, ¿no? Que más o menos se complementa con la segunda pregunta, ¿no? ¿Qué tienes que decirme tú respecto al trabajo y a esta empresa, ¿no? Es decir, lo que tú estás haciendo, ¿tú crees que contribuye realmente a la organización, a la institución, a la empresa? Y ese trabajador te va a dar una idea, porque quiera que no, el tiempo que está trabajando le va a permitir tomar conciencia de muchas cosas. Subraya eso, tomar conciencia de muchas cosas que desde tu labor de ejecutivo no las vas a ver. Por eso tienes que hacer esa pregunta, ¿no? La tercera pregunta que es fundamental, y de aquí salen productos, salen servicios, se innova, salen estrategias para vencer al enemigo o para quedar bien con la población, es decirle, ¿no? En tu trabajo, ¿qué oportunidades crees que desaprovechamos? Y vas a encontrarte a la gente que te va a decir, gerente, mire, aquí estamos haciendo esto, pero ahí le podríamos dar esto, ¿no? Y se podría mejorar esto, o se podría instalar esto, y eso va a generar todo esto. Y tú comienzas a escucharlo y dices, interesante, claro, ¿no? Y llamas a tu equipo, que es más, y sí dice, claro, porque lo ven desde otra perspectiva. Y eso lo sabe el que está en el campo de batalla, ¿no? Te va a dar esa información, ¿no? Es bastante probable, pero ese es trabajo del ejecutivo, ¿no? Son preguntas claves que siempre debes hacer para lograr resultados, ¿no? Y la mayoría de gerentes que son exitosos, que han logrado resultados, es porque se han aprovechado de este tipo de investigación, que son preguntas claves, cruciales, que te va a permitir a ti tener información que no la tienes desde el cargo en el que estás, ¿no? Y por último, ¿no? Que es fundamental, ¿cómo podemos ayudarte para que hagas mejor y más rápido tu trabajo? Pero esa pregunta no creen que significa ya, te voy a contratar más gente para que hagas mejor, ¿no? Puede ser que la persona le diga, mire, gerente, para hacer mejor mi trabajo, no tendría que venir acá a la empresa o tendría que quedarme allá. No sé, depende de la naturaleza en el trabajo en el que estés. O sea, te va a dar muchas ideas. ¿Por qué te va a dar ideas? No porque sea un genio, sino porque esa persona conoce su realidad y la vive el día a día. Y tú le vas a sacar esa información. Y él te va a decir cómo la empresa puede hacer para que él haga su trabajo más rápido,
su trabajo sea más efectivo, ¿no? Entonces, estas son 5 preguntas claves. Y claro, le podrías decir, hablar sobre otras preguntas, dependiendo ya de tu imaginación, de tu creatividad y de lo que tú estés buscando, ¿no? Podrían salir otras más, pero yo creo que estas son las preguntas bases que tú tienes que anotarlas y ¿cómo se llama? Y tener la mentalidad clara de lo que realmente te puede ayudar a sacar información, ¿no? Y por supuesto, cuando saques esa información, debes buscar que las reuniones en las que saques esa información sean tranquilas y cómodas, ¿no? Siempre el subalterno debe sentir que le das el tiempo necesario y le das toda la importancia del mundo, ¿no? Bueno, en el tema del manejo del tiempo para los ejecutivos y para los subalternos está el peligro de la gran mezcla, ¿no? Siempre las empresas, las organizaciones lo han tratado de evitar poniendo sanciones, ¿no? Prohibido las relaciones amorosas, las relaciones personales, todo tiene que ser laborales. Pero muchas de las veces no funciona, ¿no? Por eso el ejecutivo tiene que estar atento a este peligro, ¿no? Que es la mezcla entre las relaciones personales y las relaciones laborales, ¿no? Cuando los vínculos personales se mezclan con las funciones laborales, va a aumentar la fricción interna y se va a consumir tiempo operativo, ¿no? Por eso, toda organización necesita relaciones laborales claras y no vínculos que resten objetividad o concentración, ¿no? Y cuando hablamos de que la organización, la institución necesita relaciones laborales claras, estamos hablando de que tú te relacionas con el equipo o entre el equipo se relacionan en función a las metas, a los resultados, a la contribución. Cuando tienen claro lo que tienen que hacer, cuando están presionados y están comprometidos a hacer lo que tienen que hacer, la relación va a ser netamente laboral. No les va a quedar tiempo, grábense bien, no les va a quedar tiempo para que tengan relaciones personales, ¿no? El apoyo que se van a dar entre ellos, como tienen el mismo objetivo o tienen los mismos objetivos, siempre van a ser fructíferos. Pero cuando no hay claridad en lo que se quiere lograr, cuando no hay una emoción en la contribución que tiene que hacer la institución, y eso es labor siempre del líder, del ejecutivo, del gerente, entonces van a quedar tiempos, ¿no? Va a quedar tiempo para, digamos, tener relaciones personales y donde se van a tratar muchas cosas y van a generar los problemas, ¿no? Bueno, continuamos. Les decía que el gran peligro en una organización para el manejo del tiempo es las relaciones, la mezcla de las relaciones personales y laborales, ¿no? Cuando los vínculos personales se mezclan con las funciones laborales, aumenta la fricción interna y se consume tiempo operativo. Se consume, se desperdicia el tiempo, ¿no? Entonces, habíamos dicho que la organización necesita relaciones laborales claras, no vínculos que resten objetividad o concentración. Pero esto se puede lograr cuando el líder, que es el gerente, el ejecutivo, se orienta a la contribución y lleva a su equipo a que se oriente a la contribución. El líder siempre jala hacia donde quiere que vaya el equipo, ¿no? Pero también, mientras más grande es la institución, menor es el tiempo disponible para resolver cada coordinación. Bueno, es un tema por tema de volumen, ¿no? Y la productividad siempre exige separar roles, ¿no? Definir límites y usar el tiempo disponible para lograr resultados. Bueno, esa es la tarea y ese es el seguimiento que tiene que hacer permanentemente, todo líder tiene que tener en la cabeza, ¿no? Que si quiere lograr productividad, el separar los roles es algo fundamental. ¿Cómo lo tiene que hacer? En las empresas siempre hay políticas, en las organizaciones siempre hay pautas, siempre hay reglas, y siempre buscar que esas reglas, esas políticas se respeten, ¿no? Y eso implica definir límites, ¿no? Porque lo que se quiere siempre es usar el tiempo disponible para lograr resultados, todo el máximo de tiempo disponible para lograr resultados, ¿no?
Bueno, y en el tema del manejo del tiempo exige tener en cuenta grandes verdades, ¿no? Nadie ha nacido según las formas y medidas que exigen las tareas en una organización. ¿Qué quiere decir esto, no? Es que por lo general las tareas que una organización exige, por lo general no se adaptan a las primeras, a la forma de ser de un ser humano, ¿no? Entonces, el ejecutivo tiene que hilar fino para que esa persona pueda hacer las cosas de la mejor manera, llegue al objetivo de la mejor manera. Y más que centrarse en cómo debe hacer la cosa, que es lo que hace la mayoría de ejecutivos, que quiere que hagan las cosas como está diseñado en el manual de organización y funciones, el ejecutivo debe centrarse en que esa persona entregue resultados, los resultados parciales que le van a sumar para lograr el resultado final, la contribución final, ¿no? También otra gran verdad es que ningún trabajador, ningún subalterno puede ser pulido ni remodelado a máquina para que cumpla exactamente sus tareas. O sea, los cargos a veces tienen que ser referenciales, ¿no? Pero no se puede pulir a una persona como lo haríamos con una máquina, un perno, ¿no? Para que se ajuste exactamente las tareas. ¿Qué entendemos por eso? A veces hay cargos o tareas que se exigen tanto, que le exiges tanto a la persona, sea el ejecutivo, sea el subalterno, que al final no logra nada, ¿no? Y lo que siempre se debe tener en cuenta es que las personas son siempre a lo mucho casi adecuadas, ¿no? Pero nunca son exactas para el cargo, ¿no? Y esto implica bastante conocerlo porque nos va a permitir manejar el tiempo, ¿no? Lograr que una persona haga lo que tiene que hacer demanda tiempo, meditación y criterio. O sea, los tres puntos anteriores son verdades que el ejecutivo tiene que tener en cuenta, ¿no? Para que entienda el punto número 4, ¿no? Para que una persona haga lo que tiene que hacer, le va a demandar de tiempo, de meditación, de ver dónde se ajusta, dónde no se ajusta y de criterio, de decirle, mira, tú debes ir por aquí o debes ir por acá, deja tanto eso y entra tanto esto, ¿no? ¿Por qué tiene que actuar así el ejecutivo? Porque por las tres verdades anteriores, ¿no? Nadie ha nacido según las formas y medidas que exigen las tareas en una organización. La tarea en una organización, digámoslo, es tener relaciones eh, de coordinación con las personas de una cierta organización de base, ¿no? Pero a veces esa organización, esas relaciones no son de la forma adecuada que te podría exigir el manual de organización en funciones. Pero eso no significa que esa persona no encaje ahí. Tampoco puedes hacer capacitarla a esa persona para que encaje ahí, ¿no? Que es lo que te quiere decir cuando dice nadie puede ser pulido ni remodelado a máquina para que cumplemente exactamente esas tareas, ¿no? Las personas son siempre a lo mucho casi adecuadas. Por eso el ejecutivo tiene que lograr que una persona haga lo que tiene que hacer, insumiendo o dando tiempo, meditando lo que hace bien, lo que no hace bien y con criterio, diciéndoles, mira, tú puedes ir por acá o por aquí no vayas, etcétera, etcétera. Pero para que lograr que una persona haga lo que tiene que hacer, no es fácil y exige tiempo. Aquí es donde tiene que el ejecutivo consumir tiempo, ¿no? No en otras cosas. Aquí es donde tiene que consumir tiempo. Porque las tareas en una institución a veces son muy complejas y las personas que están ahí no es que no las quieran hacer, sino que no calzan en las tareas que tienen que hacer. Entonces, la habilidad del ejecutivo es esa, ¿no? Porque al final, como dijo su compañera ahora, la única forma de obtener resultados por el ejecutivo es su equipo. Entonces, él tiene que trabajar su equipo y tiene que analizar cómo está trabajando su equipo con respecto a las tareas que tiene encargado su equipo, cada uno de sus subalternos, y en función a eso él va a lograr resultados, ¿no? Entonces, él tiene que lograr que las personas que están a su cargo hagan lo que tienen que hacer, es decir, hagan las tareas, ¿no? Y para lograr eso, él tiene que gastar de su tiempo, tiene que meditar con ellos, no solamente él, sino meditar con ellos, sentarse, conversar y establecer una línea de criterio con la que pueda trabajar con ellos, ¿no?
Los campesinos eslavos, ¿no? De un país de los Países Bajos, de Europa, decían, lo que no hacemos con los pies, debemos hacerlo con la cabeza, dando a entender de que hay cosas que quizás no son fáciles de hacer, ¿no? Pero que eso nos exige de que debemos pensar para luego poderlas hacer, ¿no? El segundo punto es el diagnóstico del tiempo, ¿no? Y el diagnóstico del tiempo nos permite analizar, identificar, evaluar y mejorar lo que estamos haciendo con el objetivo de lograr resultados, ¿no? El diagnóstico del tiempo es el primer paso para tomar el control. Si no hacemos un diagnóstico claro del tiempo, para eliminar lo innecesario, no vamos a poder enfocarnos en lo que realmente importa, ¿no? Bueno, y lo que vimos ahora, ¿no? El registro del tiempo y la efectividad. Desde hace más de un siglo sabemos que la humanidad sabe la importancia del registro del tiempo. Eso les dije ahora, ¿no? Para saber cómo se emplea y qué se debe hacer para intentar manejarlo, ¿no? O sea, el tema del registro del tiempo no es algo de ahora, ¿no? Hace más un siglo que la humanidad sabe de la importancia que tiene para el ser humano, en la vida del ser humano, registrar el tiempo, ¿no? Y si no lo registras, no vas a poder ni siquiera intentar manejarlo, ¿no? Sin embargo, este conocimiento, y esto es cierto, se ha aplicado a registrar el tiempo del trabajador manual, ¿no? Todos los estudios que hay son estudios de cuánto demora un trabajador en fabricar, en hacer o producir tal pieza o producto, ¿no? Pero se ha dejado de lado el registro del tiempo sobre lo que realmente hace un trabajador intelectual, un trabajador ejecutivo, lo que les decía ahora, ¿no? No se ha estudiado mucho cómo medir el tiempo de un ejecutivo y su producción, ¿no? Porque aquí es donde realmente se ve la efectividad, ¿no? La pérdida del tiempo define la efectividad de un ejecutivo y esta efectividad se ve en los resultados, ¿no? Hoy sabemos que aprendemos a utilizar el tiempo con la práctica, ¿no? Por supuesto, es estando en la práctica y haciendo el diagnóstico, haciendo el registro de tiempo, es como vamos aprendiendo poco a poco a utilizar el tiempo de forma efectiva, ¿no? Pero eso lo vamos a aprender si nos esforzamos de manera constante en su manejo, ¿no? Solo así lograremos evitar desviaciones. Y para eso, la clave es, como ya les dije anteriormente, registrar el tiempo. Registra tu tiempo en la mañana, en la tarde, en la noche. Regístralo por una semana y te vas a dar con muchas sorpresas. Es la única forma que tienes para gestionar tu tiempo, para administrarlo, ¿no? Y cuando tú lo registras, te va a permitir identificar las actividades no productivas. Te va a permitir, primero, identificar y eliminar lo que no ha de hacerse, ¿no? ¿Y cómo sabes lo que no ha de hacerse? Pues haciéndote una pregunta, ¿no? ¿Qué ocurriría si esto no se hiciera en absoluto? Si te haces esta pregunta, tú haces determinadas actividades, determinadas tareas, y tú le haces esta pregunta, y si no hago esta actividad, y si no hago esta tarea, ¿qué ocurriría? Si al hacerte esta pregunta la respuesta es no ocurriría nada, entonces tienes que eliminar esa actividad, tienes que eliminar esa tarea, ¿no? Pero si la respuesta es, uy, si no hago esto, prácticamente no avanzaría o se estancaría el proyecto o no habría la coordinación y todo sería un caos. Entonces, esa actividad o esa tarea sí es necesaria, ¿no? La, la segunda, la segunda pauta es, ¿cuál de mis actividades podría ser desempeñada tan bien por otro como por mí y si no fuera mejor? Esta es otra de las trampas en las que cae el ejecutivo. El ejecutivo quiere hacer todo, ¿no? El ejecutivo quiere hacer todo, 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 ¿no? La mayoría de personas que tienen algún cargo, y es porque antes quizás han estado en otros cargos donde tenían que hacer eso, ¿no? Siempre se empeñan en hacer todo. Y eso también es un criterio equivocado para quitarle el tiempo, ¿no? Entonces, el ejecutivo eficaz siempre trata de que si él va a hacer algo, él se pregunta, pero esto no lo puede hacer otro y quizás lo pueda hacer mejor, ¿no? ¿Por qué se hace esa pregunta? Porque todo ejecutivo eficaz quiere quedarse con el mayor tiempo posible para dedicarse
a eso a lo que nadie más se va a dedicar, a lo que él se va a dedicar, es decir, a empujar a su equipo a tener resultados, que es lo fundamental, ¿no? Y el tercer punto es, hago algo yo que le hace a usted perder el tiempo y que no contribuye a su efectividad. Y esto es lo que sucede con muchísimos. Yo trabajé con una persona que me llamaba en la mañana, en la tarde y me preguntaba y en realidad me hacía perder el tiempo, pues, ¿no? Hasta que un día me preguntó, ¿no? Y me dijo, pero veo que, o sea, que no avanzas, y le digo, lo que pasa es que no avanzo porque me llama en la mañana dos, tres veces, ¿no? Mejor apunte lo que quiere preguntarme o lo que quiere coordinar y me llama una sola vez. Y se quedó pensando y me dijo, sí, tiene razón, reacciono en función a la necesidad, ¿no? Entonces, a partir de ahí, se obligaba a apuntar o qué sé yo, o se evitaba muchas cosas y al final me llamaba una vez y a veces ya no me llamaba, ¿no? Y yo podía avanzar. Entonces, estas son preguntas que tienes que hacerte para que identifique las actividades que no son productivas. La mayoría de ejecutivos por lo generalmente se está cargando de actividades y tareas que no son productivas. Y eso es como una enfermedad, ¿no? No te das cuenta, pero las asumes porque en ese momento creías o crees que son necesarias que las debes hacer. Pero si después haces una retroalimentación, una retroinformación, y las comienzas a analizar y dices, pero realmente yo debería participar en esta reunión, o sea, sí, no puedo delegar a alguien. ¿Y qué pasaría si no participo en o si no organizo estas actividades? Se perdería el proyecto, se acabarían la rentabilidad de la organización, o no podría avanzar la gran actividad que estamos haciendo, y analizas y dices, bueno, no creo, no se pararía nada, entonces, ¿y qué pasa que no lo hago? Si no lo hago. Y la respuesta luego de pensar es, no pasa nada, entonces te das cuenta ahí recién, ahí, porque te lleva a tomar conciencia, a reflexionar y dices, no, entonces esta actividad no tiene sentido. La quitamos, la eliminamos, ¿no? Y luego ver quién más puede hacer el trabajo que tú a veces lo tienes que hacer, pero que lo podría hacer otro, ¿no? Y a veces preguntarte también tú si tus acciones, tus actividades a veces hacen perder el tiempo a la gente, ¿no? Entonces, es muy importante, ¿no? Muchos ejecutivos saben perfectamente bien cuáles son las demandas improductivas, ¿no? E innecesarias de su tiempo, pero no se atreven a eliminarlas, ¿no? Temen equivocarse y dejar de lado algo importante. Eso es cierto, ¿no? Muchos ejecutivos, porque aquí es una lucha para ganar tiempo, para quitar actividades que te hacen perder el tiempo. Aquí, este hábito que estamos viendo el día de hoy es un hábito para ganar el máximo de tiempo y ganar ese tiempo para que lo utilices en la contribución, ¿no? Porque al final ese es el objetivo, ¿no? Muchos ejecutivos dicen, pero no se debería hacer esto. Se dan cuenta, pero, ¿y por qué lo sigues haciendo? No, porque el anterior ejecutivo, el anterior gerente sí lo hacía, ¿no? Y porque siempre se ha hecho. Entonces, porque siempre se ha hecho, se va a seguir haciendo, ¿no? Porque nadie tuvo quizás la valentía de decir, bueno, pero si esto no aporta, ¿para qué lo hacemos? Ya no hay que hacerlo. Y no tomó la decisión de no hacerlo, ¿no? Y porque dicen, no, pero por algo se hará. Bueno, eso de por algo se hará no es otra cosa que un temor de equivocarse, ¿no? Y esa es una forma de perder el tiempo también, ¿no? Cuando tú quitas lo improductivo, dejas tiempo para generar valor, ¿no? Y tercero, eliminar las pérdidas de tiempo, ¿no? Eliminar las pérdidas de tiempo tiene que ser tu tarea como ejecutivo, ¿no? El tiempo es un recurso valioso que todos tenemos, ¿no? Identificar y eliminar toda pérdida de tiempo nos permite o te permite ser más efectivo, ¿no? Alcanzar tus metas y generar mayor valor en lo que estás haciendo día a día. ¿Por qué esto es importante? Porque cuando tú eliminas esas actividades y tareas que te hacen perder el tiempo, mejoras tu productividad, ¿no? Haces más en menos tiempo. Mejoras tus resultados, ¿no? Porque enfocas tus esfuerzos en lo que realmente importa. Eso te va a reducir el estrés, porque cuando estás haciendo muchas cosas y sabes que lo importante todavía no lo haces, vas a generar estrés en tu vida y el estrés trae enfermedades, ¿no?
Entonces, ¿cómo reduces el estrés? Evitando actividades innecesarias o poco útiles, ¿no? Y también te fomenta la disciplina, ¿no? Porque la administración es una disciplina, ¿no? Que va a mejorar el día a día tuyo como ejecutivo, ¿no? Y todo esto te va a ayudar a crear valor, ¿no? Vas a dedicar tiempo a lo que realmente genere un impacto positivo en tu organización, ¿no? Y te va a ayudar al crecimiento. No se trata de tener más tiempo, sino de hacer mejor uso del que ya tenemos. Es decir, el tiempo que tenemos hay que usarlo en lo que realmente genera valor para la organización. Ese es al final el punto clave, ¿no? Bueno, ¿y cómo identificamos las pérdidas de tiempo, no? Bueno, identificamos las pérdidas de tiempo por identificar las pérdidas de tiempo por las carencias de sistemas o de previsión, ¿no? Siempre se pierde tiempo porque las crisis reiteradas, ¿no? Es decir, la institución tiene crisis de inventario, la institución tiene crisis de observaciones de proyectos. Entonces, siempre hay municipalidades que lanzan 3, 4 proyectos a los ministerios, ¿no? ¿Y cuál es la primera de pérdida de tiempo que te genera eso? Cuando no tienes una previsión, una revisión. Los proyectos son observados y siempre te observan los expedientes técnicos, siempre te los van a observar. Pero lo triste es que te hacen observaciones de 3 hojas, de 4 hojas. O sea, prácticamente te dicen, rehace el proyecto, rehace el expediente. Entonces, es una pérdida de tiempo para la gestión de la municipalidad. Eso se pudo prever. ¿Cómo lo pudiste prever? Primero, coordinando con los entes evaluadores, ¿no? Los puntos que realmente te van a evaluar, ¿no? Revisando bien, haciendo una revisión previa, que lo puedes hacer en días nada más, mejorando lo que no está bien, haciendo lo que te falta hacer, ¿no? Para que cuando se envíe el proyecto pueda haber observación, pero que las observaciones sean 1 o 2 y muchas veces que sean de forma y no de fondo, ¿no? Porque eso te va a ayudar a que las cosas se hagan rápidas y puedas hacer una gestión de los fondos para ese proyecto de forma rápida, ¿no? Segundo, hay pérdida de tiempo por exceso de personal, ¿no? Siempre que yo he trabajado en una institución, yo me daba cuenta de eso, yo recomendaba, yo decía, bueno, en esta área yo veo a 6 personas cuando realmente deberían haber 2. Y cuando hay más personas de las necesarias, pierden tiempo porque cada una se hace una partecita de la tarea y al final, para armar todo, es todo un pandemonio, ¿no? O sea, no se ponen de acuerdo cómo armar todo ese muñeco que lo han hecho una partecita, ¿no? Y cada uno quiere tener la razón y más discuten en quién tiene la razón que en hacer las cosas que tienen que hacer, ¿no? Entonces, hay oficinas donde deberían haber las personas necesarias, ¿no? Y el que haya muchas personas también genera un tema de relaciones humanas, más están conversando, haciendo amistad, que dedicándose realmente a lo que deben dedicarse, ¿no? Otra pérdida de tiempo es por la mala organización, ¿no? Cuando estás mal organizado, cuando tu estructura en tu institución, en tu organización, tiene una mala organización, tiene una mala coordinación. Entonces, ustedes saben que la organización es una estructura para, digamos, transmitir información, ¿no? Organización viene de orden y cuando hay un orden, la información fluye normal, ¿no? Pero cuando una organización, valga la redundancia, está mal organizada, esa información no fluye como debería fluir. Entonces, ¿qué sucede? Que todo el mundo te pide reuniones. Y te dice, miren, no entendemos esto, ¿cómo se debería hacer? Y luego viene del otro lado y dice, no, pero acá se hizo esto y esto no debería ser, necesitamos una reunión. Y reuniones hay todos los días y a cada hora, ¿no? Porque todo el mundo quiere reunión, porque la información no se está repartiendo como debería repartirse, ¿no? Entonces, ¿cómo eliminas eso? Reorganizando las cosas, ¿no? Está mal la organización, ¿no? Y cuando las cosas están mal organizadas,
Por lo general, el síntoma es que hay reuniones numerosas. Las reuniones son para tener la información y ponerse de acuerdo, ¿no? Entonces, eso es un síntoma de que tu organización o tu institución está mal organizada, ¿no? Y la tarea es reorganizar las cosas, ¿no? El cuarto punto es la pérdida de tiempo, ¿no? La deficiente información, cuando no hay la información suficiente, digamos, cifras de producción, número de proyectos, estado de los proyectos, lamentablemente se pierde tiempo porque no pueden ser traducidas en el momento ante el personal operativo, ¿no? Entonces, es importante que la información fluya de la mejor manera posible. Esta es otra forma de perder información, ¿no? Porque todos necesitan la información para tomar decisiones. Y cuando la información es deficiente, definitivamente trae trabas en las demás áreas que necesitan esa información. Cuando yo trabajaba en una municipalidad, yo veía que un gran problema era la asignación de presupuesto, ¿no? Entonces el de presupuesto se quejaba y decía, pero bueno, a mí lo que me ha pasado, el gerente de obras, solamente es una relación de 6 proyectos y veo que ahora la necesidad es de 10 proyectos. No, pues, yo ya hice la programación y claro, hacer la programación toma su tiempo y madura su tiempo, ¿no? Toma su tiempo en madurar, ¿no? Hay plazos también para que todo se acepte. Entonces, rehacer nuevamente todos esos trabajos implica muchas veces no semanas, sino meses, y esa es una pérdida de tiempo también para una gestión municipal o una gestión de una gobernación, ¿no? Entonces, identificar y eliminar las pérdidas de tiempo es el primer paso para incrementar la productividad. Lo que les estamos dando acá, lo que estamos estudiando acá, porque cuando alguien escucha y dice, gerencia tu tiempo, bueno, no es perder el tiempo, pero si tú le dices, ¿y cómo no pierdes el tiempo? La mayoría no sabe qué decirte. Eso es lo que estamos viendo acá, ¿no? Los puntos cruciales de forma de cómo en una organización se pierde el tiempo. ¿Por qué? Porque el objetivo de todo gerente es gestionar el tiempo, porque si tú tienes más tiempo, vas a concentrarte en lograr resultados. Y el éxito de un gerente se mide por los resultados que logra, no se mide por otra cosa. No se mide el éxito de un gerente por que todos lo quieren, porque es el amigo de todos, porque llega temprano, porque es una persona sumamente buena, sumamente honesta, sumamente moral, porque es una persona que tiene muchos títulos, porque es una persona que tiene mucha educación, porque sabe muchísimo. No, el éxito de un gerente, la eficacia de un gerente, de un ejecutivo, se mide por los resultados que obtiene, ¿no? Y el cuarto punto es la consolidación del tiempo discrecional. Es decir, consolidar el tiempo discrecional implica ya gestioné mi tiempo, ya eliminé todo lo demás, ya me queda este tiempo. Ahora, ¿qué hago con este tiempo? Con este tiempo lo consolido. Y consolidar significa aquí comienzo a hacer los goles, ¿no? Ya que estamos en la época del mundial, en el mes del mundial. Aquí es donde tengo que hacer los goles, ¿no? El tiempo discrecional, lo que ganas de tiempo, no es un tiempo libre, no es que ya hice toda esta chamba que la hago permanentemente y me ha quedado todo este tiempo, qué bueno, ya, voy a estar descansando. No, ese tiempo es un tiempo que tiene propósito, ¿no? Y ese propósito es que transforme la energía en resultados, ¿no? Ese tiempo libre te va a permitir enfocarte en lo que genera valor, ¿no? Te va a permitir priorizar las actividades estratégicas. ¿Estratégicas para qué? Estratégicas para lograr los resultados, ¿no? Te va a permitir, ese tiempo te va a permitir optimizar recursos, porque vas a saber qué recurso utilizar de la mejor manera, ¿no? Y agilizar los procesos, ¿no? Y para que logres mejoras en los resultados y finales y en la calidad de vida, ¿no? Entonces, consolidar el tiempo discrecional es potenciar el impacto, ¿no? La productividad y sobre todo el bienestar, sobre todo cuando estás en una organización que lo que busca es la calidad de vida de las personas, ¿no? Bueno, en el tema del registro del tiempo, tenemos un punto importante, ¿no? Y hemos hablado de la importancia de registrar el tiempo, pero lo que
aquí toca es resumirlo, ¿no? El ejecutivo que registra y analiza su tiempo puede determinar cuánto tiempo dispone para sus tareas prioritarias y evaluar si cuenta con espacio para actividades que realmente general, las personas que registran el tiempo, ese registro de tiempo les va a permitir analizar su tiempo que tienen, ¿no? Cuánto tiempo disponen para las tareas más importantes, las más prioritarias, y ven y evaluar si tienen el espacio suficiente para nuevas actividades que van a contribuir valor. Eso es lo que te va a permitir tener como resultado si registras el tiempo. Es la única forma de saber cómo estás gastando el tiempo y cuánto tiempo tienes. Y si puedes agregar nuevas actividades que realmente van a permitir agregar valor para tu resultado, ¿no? Eh, un ejemplo práctico. Un ejecutivo reconocido se reunía con un experto durante 1 hora y 30 minutos, sin interrupciones. Al finalizar, solicitaba una síntesis y un bosquejo de lo tratado. Su explicación era clara. Su atención profunda duraba 1.5 horas. Después de ese tiempo, su concentración disminuía. Ese intervalo era suficiente para comprender un tema en profundidad. Esta es una forma de cómo haber estudiado tu tiempo y el impacto que esa actividad tiene en ti, ¿no? Yo estoy seguro que muchísima gente, en esta situación, con ese experto se podría reunir toda la mañana, le podía dar 4 horas. Al final terminaban conversando de la experiencia del consultor, de la experiencia del especialista, le terminaba conversando de su familia, de sus aspiraciones que tenía como ejecutivo y comenzaba más conversando de otras cosas, pero este ejecutivo tenía las cosas bien claras y él decía, yo me reúno por 1 hora y media nada más, 1.5. ¿Por qué? Porque ese es el tiempo en el cual yo puedo entender las cosas. Después de ese tiempo ya no lo voy a poder entender, mejor me dedico a otras cosas, ¿no? Él tenía muy clara. Es un ejemplo extremo, pero es un ejemplo que te ayuda a ver realmente la habilidad de un ejecutivo eficaz en su manejo en el tiempo, ¿no? Hasta ese detalle llegaba, es decir, yo no me voy a reunir toda una mañana para que me dé todo y después voy a entender una parte y voy a estar llame y llame nuevamente los demás días para que me explique lo demás. No, yo me reúno por 1 hora y aprendo lo que tengo que aprender, ¿no? Quizás después en otro día me reúno otra hora, porque de todo ese tiempo, dice que después de 1 hora y media su concentración disminuía, ¿no? Entonces, en 1 hora y media era el tiempo suficiente para comprender un tema en profundidad, ¿no? Entonces, la idea clave es gestionar el tiempo implica proteger los periodos de mayor concentración para las tareas más importantes. No es necesario decirlo, pero aquel ejecutivo anteriormente señalado producía más que muchos otros ejecutivos igualmente capaces, incluso en un mes de reuniones diarias. O sea, ese ejecutivo anterior que ya lo hemos puesto como ejemplo, producía mucho más que otros ejecutivos que también eran capaces, ¿no? Porque aquí hay un dato fundamental. Hay mucha gente inteligente, mucha gente capaz, pero gracias desgraciadamente a que no sabe manejar su tiempo, es menos eficaz, ¿no? Es menos, produce mucho menos, ¿no? Y hay gente que quizás no tiene esa capacidad de esa persona, pero tiene la habilidad porque el tema de la eficacia son 5 disciplinas, 5 habilidades, 5 prácticas, 5 hábitos, y este es el segundo hábito, el manejo del tiempo. Tiene la habilidad de manejar el tiempo y puede producir más. Y es por eso que mucha gente dice, pero oye, y este pata no era muy bueno en el colegio, ¿cómo produce más que este que era más inteligente, ¿no? Entonces, hay otras cosas que no las ves, que nunca nos enseñaron, que no se discuten, que hacen que esa persona produzca más que otra persona que quizás era aparentemente más inteligente, tenía más formación, era más educado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuanto más importante es un ejecutivo, mayor es el tiempo que escapa a su control y durante el cual su contribución casi es nula, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno, las estrategias para controlar el tiempo son clásicas, ¿no? Primero, la planificación del tiempo te permite organizar las actividades, establecer las prioridades y aprovechar mejor la jornada laboral. No, tu plan del día, ¿no? Definir tus prioridades, las tareas principales,
ejecutarlas y revisar resultados. ¿Qué hiciste? ¿Qué es lo que te falta para que lo plantees a la agenda anterior, ¿no? La mejor estrategia, amigos, para manejar, para gestionar el tiempo es aplicar una estrategia diaria de control, ¿no? Del tiempo. Porque esto te va a ayudar a reducir interrupciones, ¿no? Mejorar el enfoque y alcanzar mejorar tus resultados. La mejor manera de manejar el tiempo es hacerlo diariamente, ¿no? Hacerlo todos los días. Tú te concentras en un día por día, un día por día. Bueno, es una frase clave, ¿no? Una frase muy legendaria que dice, un día por día, ¿no? Hasta en las enseñanzas bíblicas está, ¿no? En la Biblia dice, bueno, tú preocúpate del día a día, del día de mañana eso déjalo para mañana, del día de la otra semana déjalo para la otra semana, tú preocúpate de este día. Tu estrategia es controla tu tiempo a través diario, es la única forma, no puedes controlar tu tiempo de mañana, de pasado, porque todavía no llega. El día que ha llegado es el día de hoy, entonces hoy día tienes que controlar tu tiempo, ¿no? Quien organiza su tiempo con claridad ejecuta sus objetivos con mayor eficacia, es decir, con mayor facilidad, con mayor contundencia. Esto es una verdad de perogrullo, pero es una verdad, ¿no? Que a veces no la queremos, la escuchamos, sabemos que es verdad, pero la dejamos ahí, ¿no? Entonces, quien más organiza su tiempo, quien mejor organiza su tiempo y lo tiene muy claro lo que tiene que hacer, va a ejecutar sus objetivos con mayor eficacia, o sea, va a ser exitoso ejecutando las tareas que tiene que ejecutar ese día de hoy. Yo les hago un reto. Pero antes de hacerle un reto, culminamos diciendo que el tiempo, son la misma diapositiva, no me estoy pasando, ¿no? El tiempo es un recurso escaso, ¿no? El tiempo es el recurso más escaso y a menos que lo administremos bien, no podremos dominar ninguna otra cosa. Sí, si no administramos bien el tiempo, no vamos a poder dominar otra cosa. Eso sí es claro, yo lo he vivido, yo les puedo dar fe de ello. Muchos de ustedes que quizás tienen experiencia me podrán dar la razón. Si no puedes manejar tu tiempo, no puedes administrar otra cosa. Y esto es una verdad comprobada científicamente. Ponerle la cita de los dos estudiosos del tiempo, fue su apellido Nobel del año 84, si no me equivoco, es un economista, donde demostró no, no puedes administrar ninguna otra cosa, ¿no? Entonces, el tirar ninguna otra cosa, ¿no? Su análisis lo verdaderamente importante. Es decir, si analizamos en qué gastamos nuestro tiempo y podemos reflexionar sobre lo que realmente es importante que debemos hacer y quitar lo que no es importante, ¿no? Aunque resulte difícil practicar el antiguo mandato que dice, conócete a ti mismo, no es fácil eso, ¿no? Pero tiempo. Sí, hay una frase que ustedes la conocen, que es antigua de los filósofos griegos, ¿no? Sócrates. Sócrates decía, conócete a ti mismo, ¿no? Pero si ustedes lo han intentado, no es fácil conocerse a uno mismo. Puedes conocer algunas cosas, pero no logras conocerte a ti mismo, ¿no? No es tan sencillo. Sin embargo, esa frase comparado con conoce tu tiempo, sí es lo más factible que uno puede hacer. Uno sí es factible que puedas conocer tu tiempo. ¿Qué haces en tu tiempo? Eso es factible. Y lo haces con un lápiz y un papel, nada más. Y aquí es lo que les quería decir, ¿no? Hagan les doy el siguiente reto, ¿no? En la noche o en la mañanita, la primera hora que se levanten, ¿no? Cojan una hoja de papel y un lapicero o un lápiz y coloquen todo lo que van a hacer en el día. Llamadas telefónicas, reuniones, escribir un artículo, hacer un informe, visitar algo, producir algo, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que implique de su trabajo, de su relación, de su trabajo, de los proyectos que tengan, pero de ese día, colocan todo, colocan. Y luego comienzan, ¿no? Y comienzan a trabajarlo, ¿no? Y dice, y bueno, ya hice la llamada, ya escribí esto, ya revisé el informe, ya leí esto, y le ponen un check, ¿no? Un check, le van poniendo, le van poniendo.
acuérdense que van a lograr más, mucho más de lo que se pueden imaginar. Y ustedes me dirán que sí, es cierto, sí. McKinsey, Henry McKinsey, en 1954 fue convocado por la General Motors. Eso está documentado. 1950, sí, 1954. Fue convocado por la General Motors. Era un consultor, bueno, ahora es una empresa consultora, McKinsey, consultores, famosa a nivel mundial, pero en esa época era un profesional, estaba como consultor él, y lo llamó la General Motors y le dijo, mira, acá tenemos, esta área de producción tiene un problema de productividad. Queremos que pases, la analices, la estudies y nos digas qué podemos hacer para solucionar ese problema. Necesitamos producir más. No podemos. ¿Qué se tiene que hacer? Él se fue, analizó una semana, vio el comportamiento de la gente, de los ejecutivos, de los trabajadores, de los supervisores, y sacó una conclusión. Bueno, él dijo, muy bien, regresó y dijo, y bueno, y su informe, todo, bueno, tomen nota y apunten. Y lo llamó al gerente de la General Motors, si no me equivoco, era Robert Lee, y le dijo, bueno, lo que yo le puedo decir es lo siguiente, convoque a todo su personal, a todos sus ejecutivos y dígales de que cojan desde el día de mañana una hoja de papel y antes de conocer y antes de iniciar su trabajo o en el día de la noche o en el día anterior en la noche, que redacten línea por línea las cosas y las tareas que tienen que hacer, todas en el día. Y luego al día siguiente, comienzan guiándose de esa hoja que han apuntado, comienzan a hacerlos. Y bueno, tengo que hacer esto, lo haces. Una vez que lo haces, le pones su checklist, ¿no? Listo, y pasas al otro, y pasas a la otra, y miras a cada rato, miras tu hojita, qué es lo que tienes que hacer, y lo vas haciendo, y lo vas haciendo, y lo vas haciendo, y lo vas haciendo. Y bueno, y el gerente de General Motors le dijo, ¿y solamente eso? ¿Y cuánto me va a cobrar por esa consultoría? Y le dijo, McKinsey le dijo, bueno, yo sé que le parece demasiado sencillo mi recomendación y aparentemente usted diría que no vale nada prácticamente, ¿no? O no podría cobrar lo mínimo por esta recomendación profesional que le hago, pero yo le digo lo siguiente, usted supervise que lo hagan todo su personal, que lo haga por un mes y luego de un mes, me llama y me cuenta cómo fue la producción. Efectivamente, el gerente general de General Motors prácticamente coordinó con todo su personal y se obligaron a hacer esa estrategia, ¿no? De coger cada uno una hojita y con lápiz apuntar en la mañana o un día anterior en la noche de todo lo que tenían que hacer y luego lo comenzaban a hacer, ¿no? Fue algo maravilloso que al mes siguiente la producción se había incrementado en 150%, no en 100%, en 150%, con esa sola estrategia, ¿no? Que eso no es otra cosa que registrar las actividades para manejar el tiempo de la mejor manera, ¿no? Concentrarse en lo que realmente necesitas hacer, ¿no? Y hacerlo porque lo tienes que hacer. Eso hizo que le llamaran y le dieran un cheque en esa época de, si no más no recuerdo, de $120,000, que era muchísimo dinero, porque la producción fue tanta que, por supuesto, para una empresa de esa magnitud eran millones de dólares, ¿no? Esto siempre lo he comprobado. Hace como 6 meses, 8 meses, tuve reunión de encontrarme con un amigo que tiene su negocio, tiene su empresa, y me dijo, Tony, tú que eres economista, ¿cómo hago para mejorar mi producción? O sea, que la paro con el tiempo. Y le digo, maneja tu tiempo. Y le di la recomendación, ¿no? Pero le digo, hazlo por una semana. Y se rió, me dijo, pero que esto nada más, solamente te digo, hazlo. Pero si tú no lo haces, no me vas a decir nada, pues no me vas a poder decir no funcionó, y eso queda en tu conciencia porque yo no voy a estar a tu lado para ver si lo haces o no lo haces, pero hazlo por una semana. A la semana me dijo, ¿no? Muy alegre me llamó y me dijo, y me dice, increíble, Tony, increíble lo que estoy haciendo, ¿no? Increíble, no pensé que hacer tanto, ¿no? Y como antes perdí el tiempo en reuniones porque lo llegan a ver, él importa y vende productos de cómputo, y lo llegan a ver proveedores, lo llegan a ver vendedores, y ahora él se concentra en lo que tiene que hacer
y a los proveedores le dice, espérame, hasta que no termine lo que tiene que hacer en la mañana, los atiende, ¿no? Entonces sabe gestionar mejor su tiempo, porque los proveedores, sus trabajadores, sus amigos que llegan, que también la competencia que llega, le quitan el tiempo, ¿no? Pero cuando él tiene ya la pauta de decir, no, espérame que tengo que hacer esto, espérame que tengo que hacer esto, ya, espérame ahí que tengo que... Y cuando ya está cumpliendo, ya les puede dar un tiempito para reunirse, coordinar algunas cosas, y luego dice, no, espérame, de aquí tengo que hacer lo otro. Al final del día, ha conseguido, me dice, tú no sabes cuánto he conseguido. Y esa es la estrategia, ¿no? Es un tema de gerencia, de la gerencia para el sector público y obligatoriamente, como ustedes son de Chiclayo y somos peruanos, no quiero entrar en un tema político, pero se trata de ver casos y ejemplos de la política nacional. Le voy a dar dos ejemplos, uno de Chiclayo y uno a nivel nacional. Quizás algunos son de otra ideología política, quizás se pueden incomodar y no estén de acuerdo, pero los hechos son los hechos y no pienso callar los hechos. No voy a catalogar si han sido buenos o malos, pero sí puedo decir la producción que han tenido, ¿no? Por ejemplo, en Chiclayo, el antiguo alcalde Castillo Chirinos, los que lo han conocido y quizás han estado cerca, lo podían ver que andaba en su bolsillo una hojita dobladita con la lista de todo lo que tenía que hacer. Él apuntaba en ese, en ese papel, ¿no? Apuntaba todo lo que tenía que hacer y yo lo he visto varias veces, me he chocado con él, lo he visto, era muy joven yo, y lo veía, ¿no? En esa época yo estaba en la universidad, no entendía muy bien, ¿no? Lo miraba como que apuntaba, ¿no? Pero ahora veo la importancia de eso, ¿no? Y él tenía una lista así de todo lo que tenía que hacer, llamadas, tenía que ordenar que hagan una carta, tenía que ordenar que hagan un reporte, tenía que llamar por cómo va un proyecto, todo lo tenía, porque él era un ejecutivo. Y él hacía lo que tenía que hacer y lo veía que apuntaba. Cada cosa que hacía lo apuntaba, lo apuntaba. Y bueno, lo otro es un caso a nivel nacional, ¿no? No lo he visto personalmente porque no he estado cerca, pero sí, perdón, pero sí lo he visto a través, ¿alguien me habló? No, no. El otro caso es un caso a nivel nacional, no lo he visto personalmente, particularmente nunca lo he visto en persona, fue un presidente de la República, ya murió, Alberto Fujimori, pero sí lo he visto en la televisión y siempre lo veía que cuando llegaba a un lugar apuntaba y veía lo que tenía que hacer. Siempre llevaba una hoja de apuntes, ¿no? Y cuando tú haces eso, vas a ser muy efectivo manejando tu tiempo y vas a hacer muchas cosas, ¿no? Porque nada se te va a escapar y lo vas a tener a la mano. Y si el día de hoy tengo que llamar a Juan Pérez para ver o presionarlo para que avance el proyecto, lo tengo apuntado y agarro y lo llamo porque lo tengo apuntado. Juan, ¿cómo va el proyecto ya? Tú me dijiste para hoy, ¿estás a ese nivel o no estás a ese nivel? Entonces, o sea, lo llamas el día que lo tienes que llamar, le pides informes el día que lo tienes, pero lo tienes apuntado, ¿no? Tengo que visitar tal, tengo que ver cómo está tal, tengo que hacer esto, tengo que decirle a alguien que haga esto, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso lo puedes hacer cuando tienes apuntado todo. Y para que apuntes todo, tienes que sentarte unos minutos, unos 10, 15 minutos y pensar en todo lo que tienes que hacer y lo apuntas. Esa es la mejor forma de mejorar tu productividad. Es tan barato ese método que la mayoría no lo toma en serio, lo escucha quizás y lo deja por ahí. Entonces, amigos, eso en cuanto al recurso del tiempo. Vamos a ver un caso asociándolo de un gerente público que quiere mejorar la atención al ciudadano. Este gerente público quiere mejorar su atención al ciudadano, ¿no? Trabaja en una institución y bueno, vamos a ver el caso de este gerente público, ¿no? Y por supuesto, ¿cómo maneja el tiempo este gerente público en función a su contribución, ¿no? Este es un gerente municipal, gestiona su tiempo, impulsa su contribución. Él gestiona su tiempo, impulsa su contribución. Bueno, él busca reducir los tiempos de espera en licencias, en permisos o atención documental. Y esto no solo mejora la gestión interna, también fortalece la confianza del ciudadano en su municipio. Sí, él ve un gran problema, que la mayoría que llega a gestionar sus licencias, permisos, ¿no? O hacer un trámite documental,
pierden el tiempo y lo que él quiere es mejorar esa gestión interna para que el ciudadano se sienta más confianza, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que hace? Él revisa y prioriza. Identifica de todo eso las actividades que realmente generan valor en la atención al ciudadano. Él hace una revisión de todas las actividades, tareas que hace todo el equipo, ¿no? Y ve para que todo lo que se tiene que hacer para que ese ciudadano sea atendido, ¿no? Y sea servido, ¿no? Entonces, él logra identificar esas actividades y luego de identificar todas las actividades, separa las actividades que realmente generan valor, o sea, las actividades importantes, ¿no? Que ayudan realmente a la atención directa y rápida hacia el ciudadano, ¿no? El segundo punto es delega con criterio, ¿no? Las reuniones informativas y operativas pueden ser atendidas por los jefes de un área, reserva 2 mañanas a la semana para revisar tiempos de atención, quejas frecuentes y cuellos de botella. Entonces, él está ahí delegando lo que él antes lo hacía, pero quiere tiempo y esas reuniones informativas y operativas se las entrega a los jefes de cada área, ¿no? Y solamente reserva 2 mañanas a la semana para revisar tiempos de atención, quejas frecuentes y cuellos de botella, ¿no? Y esto le permite enfocarse en lo importante, ¿no? Dedica su tiempo a tomar decisiones estratégicas y a impulsar mejoras concretas en el servicio que recibe el ciudadano, ¿no? Entonces, este es un claro ejemplo de cómo un gerente municipal gestiona su tiempo y siempre impulsando el trabajo a la contribución. La contribución es lograr fortalecer la confianza del ciudadano en su municipio, ¿no? Siendo el ciudadano atendido de forma rápida, oportuna, ¿no? Eh, para reducir los tiempos de espera. En el menor tiempo de espera, él busca que el ciudadano sea atendido. Esa es una buena contribución, ¿no? Que tanto falta le hace a nuestro país. El caso 2 es el caso de un gerente público que busca fortalecer la ejecución presupuestal, ¿no? Este gerente público, su intención es fortalecer su ejecución presupuestal de su institución, ¿no? Es un gerente regional, ¿no? Él gestiona su tiempo para impulsar resultados, ¿no? Su contribución. ¿Cuál es su contribución que él busca? Lograr que los proyectos públicos se ejecuten a tiempo y con calidad. Bueno, ¿cuál es su estrategia? ¿No? Bueno, el desafío es que gran parte del día se pierde respondiendo correos. Se atienden visitas improvisadas. Bueno, eso es lo que le quita el tiempo, ¿no? Son necesarias, pero te quitan el tiempo. O sea, te quitan el tiempo que te sirve para lograr lo primero, que es impulsar resultados, ¿no? Que los proyectos públicos se ejecuten a tiempo y con calidad. Otro punto que te quita el tiempo en la resolución de problemas menores. Te llaman para cosas menores y ahí pierde tiempo el gerente, ¿no? Y no está concentrado en lograr que los proyectos públicos se ejecuten a tiempo y con calidad. Entonces, frente a estos problemas que le quitan el tiempo, como que gran parte del día responde correos, atiende visitas improvisadas, está viendo la resolución de problemas menores, él plantea una estrategia, ¿no? Entonces, la primera estrategia es separa lo urgente de lo importante. Establece un bloque fijo semanal para revisar el avance físico y financiero de los proyectos prioritarios. Le da prioridad a eso, ¿no? El segundo, información concisa y decisiones efectivas. Pide reportes breves, no informes extensos y solo convoca reuniones cuando hay decisiones concretas que tomar, ¿no? Y tercero, se enfoca en resultados, ¿no? Su tiempo se orienta a destrabar proyectos, a anticipar riesgos y exigir resultados. Ese es el trabajo de un ejecutivo eficaz, ¿no? Entonces, ¿cuál es el impacto que puede obtener esta persona, este ejecutivo? El impacto es proyectos que avanzan a tiempo y con calidad, sus reuniones van a ser más productivas y enfocadas y va a tener una gestión que genera resultados reales para la región, ¿no? Su contribución no queda en una intención general, se convierte en una práctica de gestión que transforma la gestión. Pues, este es el segundo caso. El tercer caso, gerente público responsable de la ejecución de una obra de infraestructura vial de alto impacto regional, ¿no? Esta obra va a dar seguridad vial y estructural, desarrollo económico y social y va a tener un impacto para la región, ¿no?
Entonces, este caso es de un gerente público donde nos permite ver cómo gestiona su tiempo para que la obra transforme la región, ¿no? ¿Cuál es su contribución? Su contribución es asegurar la culminación eficiente y transparente de esa carretera regional que conectará zonas rurales con mercados urbanos. Esta obra no solo es un proyecto interno, su impacto es externo, movilidad, comercio, acceso a salud. Entonces, su contribución, ¿qué cosa es? Asegurar la culminación eficiente y transparente de esta carretera, ¿no? ¿Cuál es el problema habitual? El problema habitual de él es que como gerente termina atrapado en la gestión administrativa, ¿no? En los expedientes, informes técnicos, consultas legales, reuniones de coordinación y seguimiento burocrático, ¿no? Él sabe que si no reorganiza su tiempo, la obra va a avanzar lentamente y va a perder impacto social, ¿no? Él hace el enfoque correcto. El primer paso que hace él es clarificar qué actividades realmente contribuyen al resultado final de la obra. Ese es el trabajo que tiene que hacer todo ejecutivo eficaz, ¿no? Ver qué actividades realmente contribuyen al resultado final de la obra, es decir, a su contribución, ¿no? El resultado es, el resultado, por supuesto, de eso no es un documento aprobado, sino una obra terminada, funcional y de calidad en el plazo establecido. Muchos gerentes dicen, pero no, yo hice toda la documentación. Nadie te contrata para que hagas toda la documentación. Se te contrata a todo ejecutivo, todo gerente se le contrata para que logre un resultado. En este caso es una obra terminada, ¿no? ¿Cuál fue su estrategia para gestionar su tiempo? Primero, él reduce y delega, ¿no? Reduce su participación, ¿no? En reuniones operativas, repetitivas, y delega al equipo técnico las cosas que él cree que no es necesario que le esté, ¿no? Segundo, se enfoca en decisiones críticas. Él se enfoca en decisiones críticas. Mantiene solo las reuniones donde se toman decisiones críticas, avances de obra, resoluciones de problemas de campo, liberación de interferencias y gestión de riesgos, ¿no? Tercero, supervisa en campo. Establece bloques de tiempo en campo, fuera de oficina, para supervisar directamente la ejecución. Esto es muy importante, ¿no? Porque el máximo responsable cuando te está observando, sucede algo mágico con todo el personal del proceso de construcción, ¿no? Desde los ingenieros hasta los operarios, ¿no? Hasta los contratistas. Todos se ponen saltones, ¿no? Los obliga, los motiva, los hace entrar en conciencia y, por supuesto, les genera una responsabilidad, ¿no? Luego, valida y sintetiza, es decir, valida el avance real, dice, sí, efectivamente se está avanzando, ¿no? Sí, así es, el avance es real, así como lo dice el informe, ¿no? Conversa con supervisores, ve sus problemas, ¿no? Verifica que los recursos se estén utilizando correctamente, ¿no? Eh, Esto reemplaza horas de revisión de informes extensos que pueden ser sintetizados, ¿no? Claro, que tiene una mirada real de lo que está aconteciendo, ya no necesita tantos informes ni detalles que ni los va a entender, ¿no? Es más directo. Entonces, su tiempo, él sabe que su tiempo no debe administrarse, debe invertirse en lo que genera resultados, ¿no? Cuando el gerente se enfoca en lo importante, la región avanza. Cuando maneja su tiempo enfocado en la contribución, el impacto de su buena gestión se ve en una obra que avanza a tiempo y con calidad. Va a tomar mejores decisiones basadas en información clave. Su equipo técnico va a estar empoderado y va a hacerse responsable de cada una de las tareas y actividades. Y por supuesto, su participación activa va a tener un mayor impacto social porque se va a ver una obra realmente que va a ser útil, ¿no? Para el comercio, la salud, la educación de toda la región. Entonces, eh, esto le va a permitir gestionar el tiempo con propósito, ¿no? Porque se va a enfocar en lo que realmente genera impacto, ¿no? La coordinación la va a hacer con actores externos, va a eliminar actividades de bajo impacto y se enfoca en los resultados claves, ¿no? Que la obra no se detenga, que los problemas se resuelvan rápido y que la calidad no se deteriore, ¿no? Los proyectos van a avanzar sin interrupciones, sus relaciones van a ser sólidas de confianza, va a tener decisiones basadas en información relevante y oportuna y va a haber un mayor impacto social. Al final va a medir la eficacia del impacto generado, ¿no? Porque un gerente no se mide por cuánto hace dentro de la oficina, sino por cuánto de su tiempo convierte en progreso real de una obra
que impacta directamente a la sociedad, ¿no? El tiempo siempre es el recurso más valioso. Usarlo con intención para convertir cada hora en progreso para la religión, para la subregión, es la consigna de todo gerente de un gobierno regional, ¿no? Entonces, este es el tercer ejemplo. Si tienen alguna pregunta, alguno de ustedes respecto a lo que hemos tratado, con gusto nos puedo escuchar. ¿Están ahí? Muy bien, amigos. Entonces, nos vemos el próximo jueves. No hay ninguna pregunta. El próximo jueves nos vemos a las 7 de la noche. Buenas noches. Cuídense.